La canola es un cultivo alternativo de rotación para mejorar el suelo, eliminar las hierbas o enfermedades que afectaban a las plantas y entre otros beneficios para reducir los riesgos económicos. En la actualidad se ha convertido en un rubro de suma importancia y para muchos productores una opción válida, ya que la oleaginosa se va estableciendo en Paraguay gracias a un mercado garantizado de compra y asistencia técnica especializada que viene incrementando la productividad y el rendimiento. Pero para seguir desarrollando este rubro agrícola, mejorando el suelo, adaptándose al cambio climático, es importante primeramente entender cuál es el principal problema de la agricultura en el mundo. Muchos especialistas responden que la compactación. En la Expoferia Copronar 2022, Delvis Gutiérrez explicó el porqué y a partir de ello presentó los principales desafíos de este cultivo. ¿Cuál es el principal problema de la agricultura en el mundo? Eso se lo pueden preguntar a cualquiera. Cada cual tiene su criterio. Nosotros pensamos que sigue siendo y seguirá siendo la compactación, por una sola razón. La principal causa de compactación del suelo es el agua. La principal. La mayoría dice la maquinaria, el movimiento. El agua es la principal causa de compactación. Agarran un balde, le ponen un sustrato, vamos a decir, ideal, 30% de arcilla, 30% de limo y 30% de arena. Le ponen agua y va a descender aproximadamente del 7 al 8%. Eso es que los espacios con aire se están llenando de agua y eso no vuelve a su estado inicial, al contrario, se sigue compactando paulatinamente. Acá nosotros queremos mostrarle esta imagen, es una imagen muy común, pero muy común. Cuando nosotros pasamos, vamos a respetar el criterio de siembra directa porque no queremos crearnos por... Pero en el área donde está la cabecera, ustedes saben, donde hay más movimiento, en el área donde están las curvas de nivel, se establece por la propia agua una compactación de suelo. Cuando nosotros nos vamos en esas áreas, en esos lugares, a descompactar el suelo, que tiene que ser con un efecto de maquinaria, se nos producen esos terrones. La altura que tiene ese terrón es la compactación superficial del suelo. Superficial, muy fácil de determinar. Una lluvia se hidrata, cuando se calienta se descompone y ahí empieza a mejorar el proceso de, vamos a decir, de cambio de la estructura física del suelo. Eso es estructura física del suelo. Independientemente que podemos decir como concepto general que la maquinaria resuelve el problema de la compactación de los suelos, densidad aparente o presión o resistencia mecánica a la presión. Los tres conceptos son más o menos la misma cosa. La maquinaria lo resuelve un 40%. La raíz de las plantas es la principal herramienta para contrarrestar estos inconvenientes, que lo resuelve en un 80% en un periodo de 3 a 4 años. Si las rotaciones son correctas, se prolonga ese periodo. El instrumento que fundamentalmente utilizamos en esto, hoy está fuera de moda, pero nosotros los que estamos enchapados a la antigua, seguimos con las cosas antiguas. Eso es un penetrómetro de resorte para medir la compactación de suelo y saber los indicadores en el suelo de compactación. Esta pequeña fracción de suelo que tenemos ahí en nuestra mano es sencillamente lo que le decimos costra superficial, se maneja con otros nombres. Digamos que tenemos el suelo con perfecta capacidad de campo. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Agarramos tierra en nuestras manos, la apretamos, la soltamos, si queda con el molde de la mano, el suelo está en densidad, capacidad de campo. Si cuando lo apretamos y lo soltamos sale agua, está encima de la capacidad de campo. Si nosotros en esas condiciones, por la circunstancia que sea, hacemos la siembra, ustedes conocen perfectamente que el disco que corta, el proceso de siembra, en fin, deja descubierto la línea de siembra en el 90%. El suelo está con exceso de humedad, el sol lo impacta, se evapora esa agua y se produce esta costra superficial. Y ya todos saben el tamaño que tiene un granito de canola. Ahí empiezan los problemas. Primero tenemos que decir que el primer problema es la calidad de la semilla, posteriormente vamos a hablar. Y tenemos que decir que el segundo es la siembra. Si esas dos cosas conseguimos con la fertilidad del suelo, ganamos el 80% de la batalla. El 80%, esa es mi opinión. Ahí tenemos una imagen muy común cuando la raíz, el sistema radicular de la planta, empieza a penetrar en el suelo y se encuentra con una
con una parte compactada del suelo. Aquí se ve la raíz principal, no sé si ese puntico se ve, está tan chiquitito. Ahí se ve la raíz principal, aquí se bifurca y se vuelve a bifurcar. ¿Qué sucede con esto? Cuando sucede esta bifurcación hay un concepto de la, vamos a decir, de la agronomía en general que se llama equilibrio orgánico. Este es un árbol, hay una rama hacia acá, hacia el lado contrario va a haber una raíz. Si le molesta la rama de tu árbol al vecino, corte la raíz que corresponde para la rama que va para el vecino y no se seque el árbol. Ahí ponen en práctica el concepto de equilibrio orgánico. Y esto, acá se nos crea un problema adicional. Cuando se produce esta curvatura, esos vasos floemáticos y cinemáticos que son radiales en la raíz, empiezan a tener dificultades en la absorción de nutrientes. Acá tenemos una raíz de canola, se ve la bifurcación nuevamente. Esto indica que a esta profundidad se presenta la compactación. Es muy fácil humedecer el suelo, con una pala sacar la raíz de la planta y mirar, algunas muestras nada más, para que sienta curiosidad. Por otra parte, cuando ustedes ven la estructura de la planta que se empieza a deformar, eso es lo que justifica, explica y muestra la estructura aérea de la planta. Como está el sistema radicular, está la estructura aérea de la planta. Densidad poblacional. Nosotros manejamos el concepto de densidad poblacional y decimos que existe una relación de 1 por 1. 1 kilogramo de semilla por hectárea, 10 plantas por metro lineal. 2 kilogramos de semilla por hectárea, 20 plantas. Y 3 kilogramos, 30 plantas por metro lineal. En los suelos nuestros, basálticos de origen dolomítico, donde el porcentaje sí es alto en la mayor parte de la región, que eso varía muchísimo, es recomendable manejar una dosis. Nosotros todo lo que vamos a comentar son recomendaciones. Las decisiones, lógicamente, las toma el productor en el momento que le corresponda. Pero nosotros recomendamos una dosis de semilla por hectárea aproximadamente de 25 a 30 kilos. ¿Para qué? Para tener 25 a 30 plantas por metro lineal. La canola tiene en su propio desarrollo vegetativo inicial un proceso de compensación poblacional. Las plantas más débiles van quedando. Y de 25 plantas nosotros vamos a tener 10, 12 plantas por metro lineal. Por ahí una opinión que respetamos mucho, no voy a mantener el nombre del anonimato pero está presente acá. Un productor de canola de 1998, cuando nadie en Paraguay, yo creo que conocía de canola, ellos llegaron a demostrar, el pequeño grupo de pioneros que empezaron a sembrar la canola en el Paraguay, que con 5 plantas por metro lineal se justificaba la producción de canola. 5 plantas por metro lineal. Nosotros estamos hablando de 20 a 25 plantas por metro lineal para que queden 10 a 12. En estos momentos, sin muchos resultados, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, apenas estamos empezando procesos de investigación, coordinamos la investigación en la cooperativa. No hemos prácticamente hecho casi nada, es un trabajo de un mediano plazo de 3 años a un plazo regular de 5 años para nosotros poder mostrar algo. Vamos a cerrar nuestra intervención de hoy con las insinuaciones de investigación que queremos hacer con canola, porque son pretensiones de investigación. 2005, por ejemplo, fue la fuente más reciente que nosotros encontramos en canola. Nilsson tiene bastantes trabajos también, nuestro canolero mayor acá, en la parte de conocimiento. La canola tiene bastante, vamos a decir que hace menos sinergia y más antagonismo. Ella es agresiva con una serie de malezas que vamos a ir mencionando ahora. Y las especies alelopáticas, colza, avena y sorgo, los compuestos alelopáticos pueden actuar contra las malezas, además cuando la biomasa del cultivo de cobertura se incorpora al suelo. O sea, que propiamente la planta, por su efecto alelopático, como el efecto físico que hace después cuando la planta se descompone y cubre la superficie del suelo de forma inmediata. Por otra parte, queremos mencionar el trabajo de Putman 98, Trasdale 93 y 96. Para suprimir el crecimiento de las malezas está relacionado a la cantidad de biomasa que los mismos producen. Eso lo acababa de mencionar ahora, año 2000, la información más reciente que tenemos. Y estudios muestran que especies de esta familia producen metabolitos secundarios
glucosinolatos. Parece un nombre un poquito raro, pero es una molécula orgánica muy simple que cuando interactúa con los microorganismos del suelo produce dos compuestos que son fúngicos en el suelo. Por eso, ahora voy a contarles algo que no tengo en la palestra, lo quiero hacer rapidito. Los productores que les gusta hacer rotación en invierno con trigo y después con canola, nosotros le decimos todito al trigo cuando empieza la hoja bandera, ahora empieza antes. Una manchita amarilla es un complejo de enfermedades, pero que se inician con un patógeno que le decimos DTR, de Sclera tritis repentis. Está de forma permanente en el suelo, ese hongo es saprófito, o sea que se alimenta del trigo en descomposición de un año al otro tranquilamente cuando hacemos una rotación con canola. Esa descomposición que hace el glucofosolinato inhibe el desarrollo de ese. Y como decimos por ahí los menos jóvenes, vista hace feo, ver para creer. Pruébenlo. Donde tengan un trigo que sale con mucha hoja amarilla medio feo, agarren un pedacito de la parcela y pónganle canola. Y después vamos a hacer el comentario. Se fue el DTR, incluso en la misma parcela si no la haces completa. Los glufosilinatos mencionados son sustancias de defensa natural de las plantas, Johnson 2005, en bajas concentraciones pueden ocasionar la disminución de la germinación de semillas. En caso de altas concentraciones pueden inhibirlo, pero eso no sucede. Por ahí empiezan las cosas que nosotros queremos mencionar de canola. No me gusta la canola porque no me queda linda las hojas después. Eso lo escuchamos casi en todos los escenarios de diálogo de canola. Yo pienso que tenemos que ir detrás de eso. Paraguay tiene una excelente producción agrícola y la tendencia con el cultivo de la canola es seguir creciendo y acompañar la exigencia del mercado. La canola hoy representa un cultivo de rotación de fuerte expansión. Por ello es importante mejorar constantemente las técnicas de manejo y las principales dificultades que se presentan a lo largo del crecimiento de la planta. En ese sentido, encontramos a la alelopatía, un fenómeno natural de interferencia de planta a planta que influye negativamente en la germinación, crecimiento y el desarrollo de plantas que crecen alrededor. Me llamó de manera especial la atención la observación de un investigador que me dijo: a la alelopatía de canola se resumen dos cosas bien simples: tallo verde, tallo seco. Cosechaste la canola porque hiciste cortilerado, no le pusiste secante para tener mejor rendimiento, obvio. La industria te va a recibir con los brazos abiertos. Pero si está verde el tallo, el efecto alelopático de la canola está activo y sí produce inhibición en la germinación inicial de las hojas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observar un poquitito nada más, no desesperar ni esperar a que seque. La canola no ocupa un área importante de ningún colono. Fácilmente pueden hacer una estrategia varietal, como la hacen todos, y alargar un poquito más para adelante el ciclo de siembra. 15 días o una lluvia, suficiente. Ya ahí deja de ser complicado el efecto alelopático. En cuanto a la variación genética, explicó que la expresión genética no solo depende de los genes, sino también del medio ambiente. Por otro lado, hizo hincapié en las plantas de diferentes ciclos, uniformidad, granos rojos y verdes y la facilidad del punto de desecación. Yo pienso que esto es uno de los tabúes más importantes. Pienso que es una de las realidades más atractivas a tomar conciencia de esto hoy. No creo que sea una situación generalizada tampoco, pero si nosotros nos ponemos a pensar en que vamos a gastar 100, 150 dólares de semilla y podemos hacer una producción de semilla de calidad, guardarla para mí mismo, no gastar ese dinero por hectárea el próximo año, sabemos que eso sucede y es un gran error. Sencillamente, en la primera generación de la canola hay segregación. ¿Qué significa segregación? La canola tiene una complicada ruta genética. Es complicada realmente, no es nada simple. Ustedes se imaginan el tamaño de la flor, ya se podrán imaginar el esfuerzo que cuesta hacer un híbrido que le garantice cierta estabilidad, lo mismo fisiológica, productiva
que es adaptativa a la canola, que de hecho es un cultivo foráneo, no tiene nada que ver con el trópico nuestro. Entonces, si nosotros sacamos una cuenta, es una de las primeras motivaciones. La primera motivación de investigación en la canola va a ser esta. Nosotros vamos a agarrar los 4 materiales de canola que más se utilizan en el territorio, vamos a poner la semilla certificada y vamos a llevarlo a 3 generaciones y vamos a mostrarle a ustedes con hechos. Tenemos estos trabajos vía campo, vamos a decir de una forma simple. ¿Dónde lo evaluamos? En granos rojos, granos negros. ¿Qué significa el grano negro? Un grano perfectamente formado. ¿Qué pasa con la canola? Que es un cultivo invernal. Suben las temperaturas, se acelera el proceso que se llama descarga floemática. Hay una descarga muy rápida al grano de los nutrientes que están concentrados en las hojas precisamente para formar el grano, y ese proceso de aceleración es el que no da tiempo. Eso es abstracto, no es que no da tiempo realmente. Es que fisiológicamente la planta no consigue, cuando aumenta las temperaturas, ahí está el riesgo de las siembras que, digamos, nosotros sembramos en mayo, un ciclo corto como Diamond, estamos cosechando primeros días de septiembre, 5 de septiembre está lista la parcela para sembrar, no hay riesgo. Pero de repente, por estrategia, quisiste sembrar el 15 de abril, vas a buscar una planta, un material de ciclo largo, y yo la 334. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta las temperaturas a partir de agosto, septiembre, continúa el ciclo de descarga floemática y se acelera. Ahí empieza a aumentar la producción de granos rojos. Y el grano rojo es un grano no deseado. Cualquiera va a agarrar la canola cuando la cosecha y va a mirar y va a hacer una proporción, aunque cueste un poquito de trabajo, piden al nieto que lo haga para así ir acercando a la familia al mundo agrícola, o al sobrino, que cuenten 100 granos cuántos son rojos y cuántos son negros. Si el material es híbrido es 40-45% granos rojos. Digo, si es un material de segregación, o sea, una semilla casera. Si nosotros estamos perdiendo el 30% por usar una semilla casera, ¿qué sentido tiene de ahorro? Si están ahorrando el 30% y dejando de gastar el 15%, no tiene sentido. Ese es uno de los mensajes más fáciles de comprender. En primer lugar, queríamos hablar de la expresión genética, solo depende de los genes, sino también del medio ambiente. Es precisamente que le estoy diciendo, aumenta las temperaturas y empieza la planta, no tiene ninguna posibilidad de defenderse de las inclemencias del tiempo, jamás. Independientemente de que haya humedad, esos vientos de agosto, septiembre que vuelven locos a los canoleros, que sean menos, independientemente de todo eso, si aumenta las temperaturas empieza a complicar las cosas. Será conveniente utilizar semilla casera, aunque sea una generación, aunque sea una sola, la primera. Peso y producción, 30% lo van a perder y hagan su propia cuenta. Utilicen la semilla certificada. Bueno, otra cosa es que vos estás sembrando tu parcela. Obvio que esas cosas pasan. Unas 50 hectáreas, tienes todo tu material de semilla asegurado por determinada situación operativa, vamos a decir, te faltaron 4 o 5 hectáreas, no, ahí a comprar una bolsita completa con esa que tiene. Ahí se puede hacer la evaluación. Yo no lo estoy incitando a que hagan eso, pero son cosas que sabemos que pasan. Ese es el día a día de la chacra. Plantas de diferentes ciclos. Aquí empieza el problema de segregación. La semilla certificada garantiza, si hacemos una siembra de calidad, una germinación pareja. Ese es el primer golpe de efecto. Nutrición, fertilización y una buena siembra. Yo les decía ahorita, ahí tenemos el 80%. ¿Qué es lo que vamos a hablar de enfermedades de canola? Si no podemos sembrar reiteradamente en un ciclo menor de 2 años. ¿Qué es lo que vamos a hablar de insectos si apenas le atacan insectos? Es una planta, esa molécula que yo le estoy mencionando. Cuando ustedes en el alimento comen ese, ¿cómo le dicen? Ese granito que es medio picantico, ese es el efecto alelopático de la canola. Los insectos no se acercan a la planta por eso, porque no les gusta. Y las enfermedades no les interesan. Bueno, hasta ahora no han sido notables, ¿verdad? Claro que hay algunas. Entonces, plantas de diferentes ciclos, diferente tamaño, cuando llegamos ya al estado de roseta, queremos poner sulfato de amonio, lance, ahí empiezan a complicarse las cosas. Hay plantas que no están en el estado de roseta, unas están en floración más avanzada, otras no llegan, y ahí se empieza a perder eficiencia. Todo eso es lo que suma una pérdida del 30% cuando se utiliza la primera generación, solo la primera. Y posteriormente no hay uniformidad, granos rojos y verdes, y la facilidad del punto de secación o portilerado.
si tenemos una plantación pareja, no hay ninguna duda en eso. 85-90% de la planta en estado de madurez fisiológica ya pueden decidir la desecación o el cortilerado. Acá nosotros debemos insistir en la ventana de siembra. Por eso existen tan poquitos materiales de canola, porque la ventana de siembra es muy pequeña. Digamos soja, empiezas en septiembre y en diciembre puedes sembrar soja sin ningún problema, no pasa nada. Solo que hoy nos acostumbramos a la necesidad de contrato, necesidad de producir, y ya pensamos más en la soja safriña, estamos con un paso adelante. Es normal, no hay que criticar a nadie por eso. En la canola eso no existe. La ventana de siembra de la canola empieza el 15 de abril si empiezan a bajar las temperaturas. El pronóstico de este año, yo no soy meteorólogo, ni quiero meter la pata. Pero además no es tan difícil ser meteorólogo porque vos dices más o menos lo que piensas y si pasó o no pasó, es un pronóstico, no pasa nada. Pero los pronósticos es que van a haber heladas tempranas y heladas tardías. Esos son los pronósticos. Las temperaturas del agua oceánica se calientan un poquitito, le decimos el fenómeno del Niño. Hay una alta evaporación, digamos en el centro oeste de Brasil, ahí no sé qué región es, ahí se va a producir el fenómeno del Niño. Sin embargo, en el resto de toda América va a ser la Niña. Y es un periodo transitorio de 5 años. 5 años, pero ahora está en un periodo de transición. La Niña en un periodo de transición significa lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo. Muchos de los que están aquí saben lo que sufrimos en estos últimos tiempos, con eso creo que casi todo. Del 14 de abril, Clayson por ahí está, podía darle precisión. Siempre consulto a él esas cosas, el ingeniero de departamento técnico, Conti. Desde el 14 de octubre creo que fue, una lluvia interesante. Hasta finales de febrero nosotros no tuvimos lluvias importantes. Creo que fue lo que nos pasó encima, un desastre. Esa es la característica del fenómeno de la Niña. Ahora no se asusten si vienen periodos de lluvia reiterativos y acumulativos como puede. Ese es el pronóstico de lo que iba a suceder en febrero, solo que es rojo. Pero ese era el pronóstico. Ustedes ya vieron en San Pablo lo que pasó. La semana pasada 70 muertos, creo que fueron, producto de diluvios y destrozos. Y nosotros acá mirando para el cielo y orando todos los días por una lluvia. La apertura de siembra, el ciclo más largo, abril. Y depende del frío, no la 300. O sea, cuando nosotros hacemos una siembra tempranera de canola, tempranera en el sentido de que empieza la ventana de siembra, abril, mediado de abril, quizás puedan hablar del 12, del 11, del 10. En mi opinión es exagerado. En la canola 4 o 5 días de decisión cuando empezamos a sembrar puede decidir el resto de la campaña de canola del año. La siembra más común, la más tranquila, del 1 al 15 de mayo, ya las temperaturas son bajas, la canola requiere de temperaturas bajas en todo su ciclo, al menos hasta que pasa los estados de floración más avanzados y empieza la formación de grano, que pueden aumentar un poquito, a 24, 26 grados, eso sería ideal. Imagínense ustedes que nosotros estamos felices cuando producimos 1800, 2000, 2200, aquí hay productores de 2500 y 3000 kilos, ya lo han hecho. Imagínense ustedes los chilenos, por ejemplo, que tienen un techo de producción de 6000 y 8000, pero cultivan la canola 6 meses y tienen temperaturas estables durante todo ese periodo. Acá está el secreto de la canola. Entonces nosotros, como estamos en el umbral de esa desventaja geográfica, tenemos que estar atentos, o yo les recomiendo que estén atentos a esas circunstancias menores. Y para cerrar la siembra del 15 al 30 de mayo, aquí se empiezan a cortar los ciclos, se recomienda el material más precoz, Diamond. Este tema de posicionamiento del material vegetal es algo que siempre es muy debatible en los productores, tienen todo el tiempo del mundo para pensar en eso, ni siquiera existe semilla en Paraguay todavía, hasta donde yo sé, para esta campaña de canola. Eso empieza a llegar a partir de mediados de marzo y principios de abril. Hay tiempo suficiente para pensar en qué material puede ser interesante decidir mi estrategia. De las dificultades que se presentan en los suelos, ¿cuál es la que define la estrategia de primer orden? Nosotros acá lo que queremos hablar muy rápidamente es que las causas que provocan la acidez en los suelos, que es el aspecto básico en este rango de la canola, el aspecto básico es la acidez de los suelos. La canola depende de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, magnesio y azufre. ¿Qué sucede en esos 6 macroelementos? Los 3 primeros son primarios, los 3 segundos son secundarios, calcio, magnesio y azufre. Cuando empieza a bajar el pH del suelo,
que en nuestro suelo está amén de la suerte que nos dé la soja, ya empieza en desventaja porque es un pH ácido. La canola no tiene ningún problema con un pH de 6, de 6,5, pero cuando empieza a ser inferior a 5,5, que es muy fácil, todo el que quiera enterarse de eso no tiene que ir a un laboratorio, sencillamente agarran una muestra de suelo, 10 gramos, la dejan secar, lo podemos visitar al que tenga interés. Al final yo voy a dejar ahí nuestro contacto y correo. Agarramos un instrumento igual que medir la temperatura para medir la concentración de hidrógeno y ahí sabemos al toque, ahí en el lugar donde estamos, qué situación de pH tiene nuestro suelo. Si hicimos calcáreo y esos silicatos, ¿qué pasó con el hidrógeno? Eso es lo que más tenemos que cuidar en el suelo, por los elementos que son importantes para la canola. De todos ellos, el fósforo. Vamos a decir que el fósforo es la nafta del vehículo. La nafta. Tenemos un Audi del año y se nos acabó la plata en comprar un vehículo caro y no nos quedó para poner nafta. Eso es como que estamos cuidando la chacra canola y no tenemos ya plata para poner el fósforo. El fósforo interviene en todos los procesos de desarrollo fisiológico y vegetativos y reproductivos de la planta. Nosotros no queremos hacer una disertación de esto. El agua es la primera causa de acidez, los fertilizantes después, son dos condiciones objetivas que van a seguir pasando, igual que la soja. Lo que podemos evitar es el masazo de la soja safriña y que nadie me interprete mal. No queremos decir que no hay que sembrar soja safriña, que hay que empezar en canola o en trigo. No queremos decir eso. Lo que sí queremos decir es que reiterativamente no debemos tomar cerveza todos los días, porque las viejas nos van a matar en la casa. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el suelo. Hacer reiterativamente soja y soja safriña. ¿Por qué? Las condiciones no importan. Los argumentos hay que considerarlos, son contratos que hay que cumplir, pero no es tan difícil hacer una estrategia y dejar por lo menos un 30% del área sin un castigo de eso. Anteriormente, el porciento de soja safriña que se hacía, normalmente era difícil que alguien hiciera más del 30%, hoy al revés. Normalmente haces el 70% y el 30% no haces. Y vamos a cuidar ese 30% entonces. Los componentes del suelo son fundamentales. Estos limitan o impulsan el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Muchas veces se presentan deficiencias nutricionales o algunos efectos tóxicos causados por ciertos componentes. En ese sentido, el especialista consideró clave conocer las principales características del aluminio en la solución del suelo. El aluminio, la solución de intercambio, el aluminio tiene valencia 3+, eso es el Al, el 3+, ese que tiene arriba. Imagínense un imán que no tiene mucha atracción, tiene hidrógeno, tranquilo. Otro imán que tiene mediana atracción, calcio y magnesio. Otro imán que tiene poca atracción, potasio, +1. Pero el aluminio tiene 3+, tiene un gran poder de atracción, atracto, en la solución de intercambio del suelo. ¿Quién es el primero que atrapa y no libera? Al fósforo. Por eso queremos insistir en el fósforo. Porque el fósforo, además de que es un elemento móvil, es un elemento poco móvil en el suelo, tiene mucha afinidad por las cargas positivas fuertes. Las fuentes del calcario, disculpen, cuando nosotros hablamos de calcario estamos hablando de la solución más importante de la agricultura después de los fertilizantes y el glifosato. Cuando estamos hablando de calcario estamos hablando de un compuesto que es de origen organomineral, se forma de crustáceos de millonadas de años atrás, el número que quieran decir, 300 millones de años o 250, no creo que nadie pueda demostrar eso. Se forman sedimentos, esos sedimentos pasaron todos esos años, se acumularon, bueno, se rompe las rocas sedimentarias que se acumulan por sedimentación y el componente fundamental es magnesio o un carbonato doble de calcio y magnesio. El calcario se presenta en esta forma en la toma de decisiones. ¿Qué es toma de decisiones? Por eso siempre queremos hablar un poquitito del suelo, que no va a ser tanto, porque hay mucho más que hablar de esto. Cuando nosotros estamos mirando nuestro análisis de suelo, vamos a mirar el catión que se llama magnesio. Bajo centimoles por decímetro cúbico, siempre la unidad de medida. Bajo 0,5 o menos. Medio 0,5 a 1 centimol y de 1 a 1,5 es óptimo.
Si el contenido de magnesio en el suelo es bueno, no tenemos que usar un calcario dolomítico, que yo no sé por qué razón le gusta tanto. Vos le preguntas a cualquier productor qué calcario vas a usar, dolomítico, y que sea bien blanquito. El calcario no tiene color. El calcario no tiene patria, como alguien dice por ahí que el paraguayo mejor lo que el brasilero, no tiene patria tampoco. El calcario tiene un solo concepto, que lo encierra. Por ciento relativo de neutralidad total, PRNT. Ese es el único que tienen que considerar. Después de su análisis de suelo, miran el magnesio, nada más que el magnesio. Y mira, en el análisis de suelo van a ver la clasificación de carbonato de magnesio, como está ahí, o de óxido de magnesio. En independencia de eso, ustedes pueden y deben elegir. ¿Qué pasó? Debía colocar un calcario calcítico, que a muchos no les gusta y a otros es el favorito. O al revés, dolomítico. Si yo debía colocar un calcítico y coloqué un dolomítico, estoy colocando un exceso, o sea, estoy rompiendo el equilibrio que es bastante difícil de conseguir entre calcio, magnesio y potasio. Ese equilibrio tiene que existir. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo más magnesio al suelo del que puede asimilar. Y ese magnesio hace antagonismo con potasio, o sea, son como dos imanes que no se chocan. Y entonces la planta tiene un lindo color verde, como muchas veces ya vieron, lindo color verde, lindo tamaño de la planta y de la hoja. Y después una buena floración, aborto floral, falta fósforo, problema con el boro. Después no hay llenado de grano en el último tercio de la planta, problema del potasio. La gente dice el potasio es el que decide el llenado de grano. No decide el llenado de grano. El potasio lo que decide es la eficiencia del agua en la planta. Y el que decide el llenado de grano es el boro, que interviene en el transporte de azúcar. Esto es concepto de fisiología vegetal. Me disculpan un poquito si no lo entienden todo. Estamos grabando lo que estamos hablando. Y es el diálogo que queremos mantener con los productores de canola, tanto de la cooperativa como tercero. Es una de nuestras funciones, al ser la asesoría técnica con el equipo técnico. Aquí hay 7 reacciones, no nos vamos a detener en ninguna de ellas porque ya todos pasamos esas materias. La última reacción termina con un grupo que se llama hidroxilo OH. Este tiene carga negativa. Este grupo de hidroxilo OH tiene carga negativa. La carga negativa llega al suelo. ¿Qué hace el aluminio? Se cansó del fósforo, lo libera, ¡tas! Y agarra el OH. Entonces, cuando ustedes aplican calcario en la chacra, eso es lo que pasa. El aluminio se junta con el OH, se precipita, se forma piedra, queda inasimilable para la planta y el fósforo se libera. Por eso yo les decía al principio, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Controlar el pH, controlar el fósforo. Cuando nosotros ponemos calcario, ¡paf!, se libera el fósforo. Y sucede ese milagro que hemos visto mucho allá. Siempre hacemos la recomendación de un análisis de suelo, al menos de diagnóstico, para tener la idea si no quieren hacerlo un poquito más en profundidad. PRNT, ya les estaba hablando, es la característica fundamental del calcario, por ciento relativo de neutralidad total. Los enmendantes, nosotros tenemos 3 enmendantes en el territorio: calcario, yesos y las diatomasas. Cada uno tiene su función. Es como decir agua, Coca-Cola y cerveza. No voy a identificar a ninguno porque enseguida va a pensar en agua, no en cerveza. Cada uno tiene su función. Cuando nosotros tenemos un problema de pH en la superficie del suelo hasta 10 centímetros, de 5 centímetros no pasa el calcario. Y no le dura más de 4 años, excepto que haya una dosis alta de calcario y tenga que romper la estructura del suelo. Ahí cambia. El yeso, que es el sulfato de calcio, esa tiza que usamos todos los profesores para dar nuestras clases en las aulas, eso es yeso, sulfato de calcio, tiene una influencia distinta. Actúa sobre el aluminio en profundidad y influye en la lixiviación DC, como dicen ustedes en el portugués, que yo no lo sé hablar. Baja o lixivia los cationes que con calcio, magnesio y potasio. Ojo, jamás a un agrónomo ni a un productor se le ocurra usar yeso cuando tenemos menos de 20% de arcilla. Es un consejo gratis y como es gratis lo toman a los ejemplos. Pero es una novatada que se paga muy caro, porque hay una lixiviación de los cationes y después no tenemos cómo recuperar eso. Y finalmente las diatomasas, tierras diatomea, por ahí tiene muchísimos nombres, es sencillamente un compuesto que es silicio. El silicio es un compuesto más inestable que el fósforo. O sea, reacciona con mucha facilidad en el suelo. Es originario a partir de las algas diatomasas, por eso le dicen diatomeas.
restablece, hace otra función distinta, es amortiguador. Amortiguador, ustedes se imaginan un auto que no tiene, se dice amortiguador, ¿verdad? Que sea duro así. Bueno, eso es lo que hace las diatomasas, o silicatos también le dicen. Amortigua los nutrientes del suelo, disponibiliza el fósforo y lo descompacta y mejora un poquitito. Nosotros vimos un estudio con el doctor Andrés Sabini, un gran colega mío que hace años trabajamos juntos en el laboratorio agronómica. Hicimos un estudio de más de 90 días de la capacidad de influencia de las diatomasas en el pH del suelo. No es interesante, francamente no es interesante. Lo que sí es interesante es que aporta calcio, igual que el calcario, que aporta magnesio y que aporta potasio, que no tiene el calcario. Entonces, cuando decimos enmendante es porque se utiliza o se puede utilizar en mayores cantidades que el resto de los insumos agrícolas y tiene esos beneficios. Esta es una foto que nosotros guardamos con mucho cariño. Creo que fue la última vez que nuestro gran amigo, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, nosotros no podemos dejar de mencionarlo jamás. Fue la primera persona con la que empezamos a hacer entrenamientos de palestra. Al centro está el doctor Diceu Gacén, un vecino nuestro, Ernie, todos conocen, no sé si está por ahí, estaba terminando la cosecha hoy, porque mañana es el pronóstico de lluvia, nosotros ya hablamos todo eso hoy. Y bueno, y un humilde servidor. Cuando nosotros hicimos esa foto, poco tiempo después él enfermó y falleció, no lo supimos, creo que nadie lo supo. Nosotros ponemos esa foto sencillamente para darle el mérito que corresponde. El resultado de un análisis de suelo en una parcela, nunca he visto nada. Nosotros tenemos una empresa propia que se dedica a corrección del suelo, nunca decimos agricultura de precisión y no estoy haciendo propaganda. Este es el único lugar de cultivo que nosotros hemos encontrado que todos los indicadores son altísimos, no altos. Acá tenemos el resultado de no mover un suelo durante 32 años este año. Y hay varios socios de la cooperativa que con orgullo pueden presentar esas actitudes, vamos a decir. El calcio en el orden de 5, casi 7, magnesio 1,5, 1,7, potasio 0,5, ya es el máximo, aluminio no tiene que tener nunca, y a partir de ahí materia orgánica, hay una parte aquí que dice 5,5, miren esto, eso no existe en ningún lugar. Ese es el resultado de cuidar el suelo. Nunca se hizo safriña, no estamos haciendo campaña contra la safriña, que quede claro eso. Solo queremos mencionarlo como un digno ejemplo de una parcela que por ahí nosotros sabemos que hay más como esta. La calidad de la materia orgánica de la canola es óptima. Después de la cosecha del grano, el principal subproducto que queda del cultivo es el rastrojo, que es el principal mejorador del suelo al dejarlo como cobertura. Soja 2.000 kilos por hectárea. Esto es materia seca después que se cosecha el cultivo. Estamos hablando trigo 3.000, avena 3.000, nabo 5.000, maíz 8.000, sorgo 8.000. El sorgo puede llegar hasta 12.000. Capaz que haya alguien por ahí del grupo de los sorgos hasta 12.000 y más también, depende del material. La braquiaria 12.000 y la canola 6.000. Aquí tenemos otro tabú. No, a mí no me gusta sembrar canola porque se queda el suelo pelado. ¿Y por qué será que queda pelado? ¿Será que no tiene que ver más con la calidad de la materia orgánica? ¿Será que no tiene que ver más con la relación carbono-nitrógeno? ¿Será que es lo mismo comerse una mandioca a comerse un pedazo de carne? Eso es lo que nosotros queremos mostrarle hoy. La canola es una brasicácea y las brasicáceas tienen una relación carbono-nitrógeno muy bajita. Eso quiere decir que cuando el resto de canola llega al suelo, se incorpora y se descompone muy rápido. Porque la relación es de 24 a 1. Acá, incorporar plantas jóvenes, eso lo vamos a explicar ahora. Este es el que yo les quiero mostrar. Miren la relación carbono-nitrógeno. Centeno, acá no lo conocen, nosotros vimos en Europa el centeno, se parece al trigo, más chiquito. 82, trigo 80, avena 70, maíz 57, ahí empieza a disminuir. Fíjense que cuando nosotros decimos la relación de carbono-nitrógeno, maíz, por ejemplo, ya tiene materia orgánica recalcitrante, decimos. O sea, que queda en el suelo y no se descompone en muchísimo tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en canola. Llega al suelo, el tallo demora un poquitito más y la hoja desapareció. Y esto es lo que queremos insistir nosotros. Los restos de leguminosa 29
Y bueno, finalmente la canola 24. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que le estaba hablando al principio, le estaba tratando de decir, no sé si comprendieron. Es tan interesante, tiene tantos microorganismos, la vida del suelo. El suelo nosotros lo tenemos que ver como un organismo vivo, no como una fracción física de una tierra. Tenemos que verlo como un organismo vivo que tiene características químicas, físicas, y la más importante son esas dos, biológicas. Los microorganismos del suelo son los que facilitan a la planta todos los nutrientes que las plantas necesitan, tanto macros como micro. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, zinc, molibdeno, cloro y cobre. Ahí están toditos. ¿Quién los facilita a la planta? Los microorganismos del suelo. ¿A través de qué? De las rotaciones que nosotros proponemos en el suelo. La canola es una excelente opción para hacer rotación de cultivos en invierno, principalmente con las gramíneas, que se caracterizan principalmente por tener una interesante tolerancia a las heladas. Entre todos los cultivos, la canola se presenta como la mejor opción de rotación desde el punto de vista de cuidado del suelo. Lo que absorbe la canola y lo que devuelve el suelo se ha convertido en una de las principales bondades del cultivo, por lo que se ha convertido en una importante propuesta de negocio. ¿Qué tal si ponemos una cobertura? Un tiempo corto, la biomasa no va a ser intensa, con un rolofaca o un secante como un paraguas. Vamos a secar y vamos a sembrar la canola. ¿Qué pasó ahí? Si la canola tiene es baja la relación carbono-nitrógeno y nosotros ponemos una cobertura de gramínea, estamos aumentando la relación de carbono-nitrógeno con la gramínea y después va a haber una compensación con la descomposición de la canola. Fitopatología del suelo, ¿hacia dónde vamos? Acá nosotros ponemos otra foto de Eliseo, con él nosotros empezamos a hacer estos estudios, que son estudios de cromatografía de suelo, pusimos esa imagen irónicamente, esto es un truco, esto es una alternativa o una opción que la hacen nuestros abuelos. Yo tengo 56 años, mi abuelo hacía eso. Y cuando nosotros empezamos a hablar con Eliseo, le dijimos, ¿y será que va a ser interesante hacer esto acá? Y empezamos a hacerlo. Miren qué simple. Agarramos arroz, lo pusimos al fuego, no le echamos sal. Arroz, ese mismo de todos los días. No le puedes echar sal, le pones un poquito de agar-agar, que es lo que en los super hay. Por ahí hay alguna gente que me dice, pero si dices las cosas que sabes, ¿cómo vas a vender reconocimiento a los productores? Y yo no lo aprendí, alguien me lo enseñó. No tengo ningún problema con eso. Ponen esto 5 centímetros bajo el suelo y miren qué interesante lo que nos encontramos. No sé si da para ver bien ahí. Esta parte blanca estaba en el bosque. Cuando sale ese micelio, hongo blanco, quiere decir que el suelo está saludable. Puede haber alguna manchita roja, fusarium, una más negra, más oscura, que es macrofamina. Nosotros podemos identificar lo que tenemos en nuestro suelo con esa simple muestra que les estoy mostrando. Acá tenemos un lugar donde se cultivó soja. Miren el resultado, ya se empieza a poner feo. Y aquí, este último que era horrible, soja safriña. Ahí tenemos un resultado. Cada vez que hacemos cultivos reiterativos en el suelo, estamos destruyendo la microbiología del suelo. Y lo que más daño hace son los secantes, el manejo de los secantes y una rotación de cultivo deficiente. Las demandas fundamentales son fósforo, potasio, magnesio, azufre y calcio. Esas son las principales demandas. ¿Cuál es el gran negocio de la canola como planta con el suelo? Es un negocio redondo. No existe ningún cultivo en el territorio que tenga esa propuesta para el suelo. Estoy hablando, como dice el maestro Odiseo, como si fuéramos planta le estoy hablando. Nosotros como canola hacemos un negocio perfecto con el suelo. Por esta que le voy a mostrar ahora. Acá tenemos. Voy a poner la otra. Solo quiero mostrarles la canola y la soja. La canola absorbe del suelo el 60 kilogramos por tonelada y devuelve 38. Él va a dar un 46% o algo así. No vamos a sacar la cuenta ni voy a abusar de la memoria, pero devuelve más de lo que extrae o casi.
¿Qué hace la soja? 75 y devuelve 55. Extrae más de lo que consume. No estamos criticando la soja, porque si no fuera por la soja no estuviéramos aquí. Pero estamos mostrando bondades de un cultivo. Miren la propuesta de negocio de la canola con el suelo. Después, ahí podemos ver los otros elementos. En todos gana la canola, a todos los cultivos, no a la soja, a todos los cultivos le gana. Entonces la canola se presenta como una opción de rotación desde el punto de vista de cuidar los nutrientes del suelo. Eso es lo que es interesante de la canola. Nosotros, yo lo digo con propiedad, porque inconscientemente me enamoré de la canola. La primera vez que hicimos una investigación con Anderson Felipetti, que es gerente de clima, ahora fuimos tutor de la tesis en el año 2013 por allá. Hicimos un ensayo de canola, de trigo, y al año siguiente canola, en una parcela con antecedentes de STTR, manchas amarillas por todos lados, y quedó impecable. A partir de ahí nos apasionamos con canola. Después empezamos a conocer estas virtudes. La otra parte que le quería mostrar, ¿será que agota los nutrientes del suelo? Eso no existe. Eso no existe. No agota los nutrientes del suelo. Al contrario, hace un reciclaje excelente de los nutrientes del suelo. La planta de canola hace una excelente función de reciclaje de nutrientes del suelo. Duerma tranquilo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la comunidad científica de la canola en el mundo. Duerma tranquilo con la preocupación de los nutrientes. Finalmente, nosotros le queremos mostrar un protocolo muy rápido. Esas son las problemáticas de modo general que nosotros le estamos planteando. Esas son los montajes de hipótesis, son realmente hipótesis no elaboradas todavía, que vamos a hacer con cada una de las universidades. En primer lugar, manejo de fertilidad como sistema, hacer con los estudiantes de la UPE. En nuestro país se ha avanzado significativamente en cuanto al material genético. Se han desarrollado variedades que demostraron una excelente adaptación y un importante desempeño en cuanto a productividad. Con todos estos avances, tanto biotecnológicos como de manejo, se puede alcanzar excelentes rindes de unos 2.400 kilogramos por hectárea en las mejores condiciones climáticas y de suelo. En la actualidad, la mayor concentración de siembra de la canola se encuentra en el departamento de Alto Paraná, en Santa Rita e Iruña, y en Itapúa, en la zona de Pirapó y Colonias Unidas.